Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy seguimos platicando sobre la Reforma de Derechos Humanos de 2011 y particularmente vamos a comentar con dos expertas y un experto sobre el tema de igualdad y no discriminación, y después vamos a comentar también en relación con este punto los derechos de las personas con discapacidad. Me da mucho gusto presentar en primer lugar a Luna Mancini, quien es consultora independiente y docente, quien desde 2016 es cofundadora, investigadora y asesora de Impunidad Cero, iniciativa de la sociedad civil que mide, analiza y visibiliza la impunidad para poder combatirla. Bienvenida, Luna. En segundo lugar, presento a Carlos Ríos Espinosa, investigador senior y defensor de los derechos de las personas con discapacidad en la Ciudad de México. Para Human Rights Watch, es un experto internacional en derechos de las personas con discapacidad y ha formado parte del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de 2011 a 2014, del cual fue vicepresidente durante 2 años. Bienvenido, Carlos. Finalmente, también me da mucho gusto presentar a María Fernanda Pincus Aguilar. Actualmente es investigadora jurisprudencial del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una amplia experiencia en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Bienvenida, María Fernanda. Bueno, Luna, me gustaría empezar, digamos, en este tema para introducir, para poner los temas principales sobre la mesa, que nos explicaras, que nos contaras qué es el derecho a la igualdad y la prohibición de no discriminación. Muchas gracias, Roberto, por la invitación y es un placer compartir este espacio con tan admirados colegas. Para iniciar un poco esta reflexión, creo que es importante partir de 3 premisas fundamentales, ¿no? Por un lado, tener muy claro la distinción o la diferencia entre trato igual y trato desigual. Por otro lado, habrá que abordar, que probablemente lo veremos un poco más adelante, la diferencia entre discriminación directa y discriminación indirecta. Y en tercer lugar, contemplar los criterios de objetividad y razonabilidad necesarios para aplicar un trato desigual. Sobre el primero y el tercer punto, básicamente partiríamos de la tesis de Ferrajoli, ¿no? Que nos dice que a situaciones iguales se pueden aplicar soluciones iguales, pero ante situaciones diferentes, para llegar a resultados iguales, necesitamos aplicar soluciones diferentes, ¿no? Y en este sentido es donde entran los criterios de objetividad y razonabilidad. Siempre que queramos aplicar o que se aplique a través de una norma o a través de un acto de autoridad o incluso en nuestra vida cotidiana una distinción, va a tener que ser a partir de criterios objetivos y razonables. Si no son objetivos ni son razonables, estaremos cayendo en el supuesto de discriminación. Pongo un ejemplo. Si nos encontramos con una oferta de trabajo para ir a realizar una investigación a un centro de estudios en Italia y uno de los requisitos que nos ponen es hablar y comprender y leer italiano, podríamos decir que es un criterio objetivo y razonable, porque para llevar a cabo ese tipo de trabajo requieres de conocer el idioma, ¿no? Si en cambio una oferta de trabajo pone un requisito automático por una condición, por ejemplo, no se pueden presentar a esta convocatoria personas con discapacidad, ese no sería un criterio ni objetivo ni razonable, porque en automático está generando una discriminación sin tener un motivo aparente que nos diga que las personas no pueden ejercer una investigación en un centro en Italia si hablan italiano solo por esa condición, ¿no? En ese aspecto es muy importante esta cuestión para observarla todos, pero particularmente los operadores jurídicos en este marco a 10 años de la reforma en materia de derechos humanos, contemplar siempre estos pasos a la hora de observar tanto las normas como los actos de autoridad e identificar que no existan discriminaciones que no sean objetivas ni razonables. Podríamos poner más ejemplos, pero creo que para este primer segmento podemos dejarlo aquí. Gracias. Gracias, Luna. María Fernanda ya mencionaba, Luna, también categorías como la discriminación directa e indirecta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esos temas? Buen día, sí. Bueno, la discriminación directa es justo cuando está este trato menos favorable a una persona con una causa relacionada con estas identidades protegidas, ¿no? Digamos. Entonces, la discriminación directa sería simplemente cuando está ahí muy evidente la discriminación, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Directamente está dejando fuera las uniones de 2 mujeres o 2 hombres, ¿no? Entonces,
ahí veríamos que directamente se está haciendo este trato menos favorable a un grupo de personas, ¿no? A las personas gays, lesbianas, ¿no? Y en la discriminación indirecta es cuando tenemos leyes o políticas o alguna práctica que parece que es neutral, que parece que está tratando a todas las personas de la misma manera, pero en realidad está afectando de manera desproporcionada a un grupo de personas, ¿no? Entonces, ahí podemos ver ejemplos como todas las personas pueden ingresar a la escuela si pasan un examen de admisión, pero ese examen de admisión no se está proporcionando en braille o no se está proporcionando en otros formatos alternativos, y entonces eso va a afectar de manera desproporcionada al grupo de personas con discapacidad, ¿no? O también, por ejemplo, hay un caso que resolvió la Corte sobre se excluye la labor doméstica del régimen de seguridad social obligatorio. Eso pensaríamos afecta por igual a todas las personas que se dedican a la labor doméstica, pero en realidad ahí echamos mano de, por ejemplo, evidencia estadística o empírica, donde vemos que pues quienes más se han dedicado a esta labor doméstica pues son las mujeres. Entonces va a haber una afectación desproporcionada a ese grupo y entonces estaríamos hablando de una discriminación indirecta, ¿no? Entonces son estas cuestiones que parecen igualitarias o neutrales, pero que en los efectos vemos que no, que sí hay distinciones y sí se está haciendo un trato menos favorable a un grupo de la sociedad, ¿no? Sí, muy claro, María Fernanda, gracias. Carlos, hay otros temas que también, cuando hablamos de igualdad y no discriminación, que es importante tener claro la diferencia, por ejemplo, entre igualdad formal e igualdad material. ¿A qué nos referimos con eso? Bien, la igualdad formal es la que se reconoce específicamente en la ley. Todos somos iguales, todas y todos somos iguales en derechos. Sin embargo, la igualdad material tendría que ver justo con el acceso efectivo a ese tipo de bienes, servicios o prerrogativas. Y en ese sentido, creo que, por ejemplo, sería muy importante considerar dentro de la legislación antidiscriminación que actualmente está en vigor en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues ahora un nuevo concepto, ¿no? Que está en vigor en virtud de que se ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ejemplo, el concepto de ajustes razonables, ¿no? Una situación en la que está una escuela, supongamos, en la que no hay elevador y hay dos plantas, todos formalmente pueden acceder a ese servicio educativo. Sin embargo, una persona en silla de ruedas pues no podría acceder a la segunda planta. Entonces solicita para efecto de la igualdad material, ¿no?, que el salón, el aula sea usada la de la planta baja, ¿no? Esto sería un ajuste que estaría hecho a la medida de la persona, justamente para garantizar efectivamente su participación en la práctica educativa, y la no concesión de algo tan sencillo como eso, pues sí podría ser calificado como discriminación y una afectación al derecho a la igualdad material, ¿no? Porque en este caso, pues la persona específicamente requiere esa acomodación, ese ajuste para efecto de poder participar de manera efectiva, ¿no? Entonces, eso sería una dimensión, considerar la situación de facto de la persona para los efectos de pensar si tiene acceso a los distintos bienes, servicios y derechos, ¿no?, que tienen todas y todos. Así es, Carlos, gracias. Luna, este tema relacionado que mencionaba Carlos, digamos, la desigualdad de facto, nos lleva a una categoría también a la idea de desigualdad estructural. Cuando hablamos cómo la desigualdad estructural afecta, por ejemplo, a ciertos grupos, en este caso podríamos pensar en las personas con discapacidad, porque es el tema que nos ocupa. ¿A qué nos referimos y cómo ejemplificamos esa desigualdad estructural? ¿Cómo afecta? Por supuesto. La discriminación estructural, como decía Roberto Saba, se trata de la existencia de una opresión histórica que vive un cierto grupo de la sociedad. Ya pueden ser personas con discapacidad, las mujeres, las comunidades indígenas. Tenemos muchos grupos en situación de vulnerabilidad. Creo que es importante dejar claro
que la vulnerabilidad, aunque a veces hablamos de grupo vulnerable, no es una condición que se da por automático. Las personas no son automáticamente vulnerables. Son siempre los contextos, las condiciones y las situaciones históricas que nos ponen en una situación o en otra. Por eso, cuando María Fernanda nos hablaba de la discriminación directa y la indirecta es siempre la más compleja de observar, porque la norma, como nos decía, es neutra, pero en realidad hay todo una cuestión estructural detrás que se tiene que observar y entonces identificar que sí se está llevando a cabo una discriminación y buscar siempre dentro de los criterios objetivos y razonables la manera, en el caso de las personas con discapacidad, de hacer los ajustes razonables necesarios para superar esa cuestión estructural, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que ponía anteriormente de poder acudir a una convocatoria de trabajo, es posible que una primera discriminación directa fuera que la norma lo prohíba por una condición de discapacidad. Si la norma no prohíbe eso y la persona puede presentarse a la convocatoria, es posible, pero que ahí haya que acondicionar, a partir de lo que nos mencionaba Carlos, hacer estos ajustes razonables en el caso de que, por ejemplo, hubiera que presentar un examen y la persona que lo presentara tuviera que a lo mejor hacerlo en otro tipo de formato, y entonces ahí la empresa o la autoridad que ofrece ese puesto tendría que hacer un ajuste razonable para que en igualdad de condiciones todos pudieran, los participantes, presentar ese examen y que se escogiera a la persona más preparada para ese puesto. Me gustaría añadir aquí que cuando hablamos del principio de igualdad y de no discriminación, que por supuesto, y con la reforma de 2010 en el caso de la discapacidad es también una categoría sospechosa que aparece desde el artículo 1 constitucional y que está explícita en este listado, quisiera dejar claro que este listado constitucional es un listado enunciativo, pero no limitativo. Es decir, en este artículo podemos también encontrar otras categorías que estructuralmente y por una cuestión histórica han sido también discriminados y aunque no se contemplen específicamente en el artículo pueden ser considerados. Por ejemplo, los refugiados, no aparecen escritos en ese artículo, pero podrían considerarse también. Entonces, bueno, tener muy claro que las cuestiones estructurales no son limitativas y las vamos también observando a medida que el derecho evoluciona y vamos también observando otras discriminaciones históricas que se han dado, y también decir, y ya con esto cierro, que el principio de no discriminación probablemente es una de las piedras angulares del derecho internacional de los derechos humanos. Yo no recuerdo ningún tratado internacional ni convenio en esa materia que no contemple un artículo específico en el que se prohíba la no discriminación. Así es. María Fernanda, Luna ya mencionaba las categorías sospechosas del artículo 1 constitucional. De hecho, en la reforma 2011 se hizo una pequeñita modificación a ese párrafo, al quinto párrafo del artículo 1, que se refiere a las que se conocen como categorías sospechosas. ¿Por qué les llamamos así los abogados? ¿A qué nos referimos? ¿De quién estamos sospechando? ¿Qué implica eso, digamos, para nuestro análisis jurídico? Y además, si nos puedes ahondar en esto que ya mencionaba Luna, que no son limitativas y específicamente no las discapacidades también están previstas en ese artículo. Sí, bueno, digamos, este listado del artículo 1 constitucional dice: queda prohibida toda discriminación motivada por estas razones, ¿no? Y nos da un listado. Ese listado me parece que lo que recoge es los grupos de población que han estado históricamente, que han sido históricamente discriminados y que es muy probable que estén en una situación de desventaja por el contexto actual y por el contexto histórico temporal, ¿no? Entonces, ¿eso cómo afecta a nuestro análisis? Lo que vamos a hacer es que si el motivo de discriminación es una de esas razones ahí listadas, tenemos que poner especial atención en ver si hay una justificación para hacer este trato distinto. Esto le llamamos que vamos a hacer un escrutinio estricto de la medida, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir? Que tenemos que buscar que haya una justificación muy robusta, es decir, que el motivo para hacer la distinción persiga un fin que es muy importante conseguir, que además la medida esté estrechamente, o sea, la medida que se está adoptando esté estrechamente vinculada con la consecución de ese fin.
pero eso, digamos, va a necesitar esta justificación muy, muy robusta, ¿no? Si el motivo de distinción fuera otra razón que no está en estas categorías, entonces no vamos a hacer un escrutinio tan estricto, podemos hacer un escrutinio intermedio, un escrutinio leve, o sea, no vamos a poner la lupa, ¿no? Y claro, justamente como está formulado en la Constitución, es que esta lista, como decía Luna, no es limitativa, no hay queda al final que dice que puede ser cualquier otra razón que atente contra la dignidad humana y que perjudique los derechos de la persona, ¿no? Entonces, se han hecho interpretaciones que han agregado otras categorías, como podría ser específicamente la condición económica, o personas viviendo con VIH-Sida, y lo que vemos en común en estas categorías es esto, ¿no? Como una discriminación histórica, una discriminación estructural que nos obliga a poner más cuidado en la justificación de cuando hacemos estas distinciones, ¿no? Así es, María Fernanda, gracias. Bueno, es momento de hacer un primer corte. Carlos, te anuncio de una vez, me gustaría platicar, porque ya mencionaba Luna y creo que es muy relevante, cómo el vínculo entre la reforma de derechos humanos, incorporando todo el derecho internacional, incorporando todas las decisiones vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuestro orden jurídico, digamos, dándole fuerza a comparación de lo que tenía antes, cómo se potenció el derecho a la igualdad y no discriminación. Pero por el momento es momento de hacer un primer corte y les recuerdo que estamos platicando sobre el principio de igualdad y no discriminación. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre los derechos a la igualdad y la prohibición de no discriminación prevista en el artículo 1 constitucional. Lo hacemos también con motivo de la conmemoración de los 10 años de la reforma de derechos humanos y la relevancia que tuvo para nuestro orden jurídico. Vino a modificar en buena medida el sistema jurídico mexicano. También les recuerdo que me manden sus comentarios a mi cuenta de Twitter rniembro1 y a #JusticiaTV. Carlos, bueno, retomando la conversación, te preguntaba en el último bloque, ¿cuál es el vínculo que existe entre estos dos principios de igualdad y no discriminación con la incorporación de todo el bagaje, toda la riqueza del derecho internacional de los derechos humanos con la reforma 2011? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Creo que es clave esa reforma, precisamente porque lo que hizo fue introducir lo que la Suprema Corte ha venido desarrollando como el parámetro de regularidad constitucional, que incorpora pues todos los principios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos como elementos de análisis constitucional, es decir, para efecto de saber cuando una determinada política pública o una determinada acción normativa pues son contrarias a principios básicos de igualdad y de no discriminación, ¿no? Es un bagaje muy grande el que se incorpora a la Constitución. Como sabes, el núcleo de tratados internacionales que prevé Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como los distintos instrumentos regionales del sistema interamericano, pues ahora forman parte de ese parámetro de regularidad constitucional, lo cual da un bagaje de protección junto con algunos estándares y cánones de interpretación que ha establecido pues, la propia Constitución, en la medida en que se tiene que maximizar la protección de los derechos fundamentales, pues es un andamiaje muy poderoso para precisamente lograr efectos que tengan consecuencias en la igualdad y no discriminación de las personas, ¿no? Entonces existe ya muchos precedentes en los que se ha utilizado elementos de contenidos en las convenciones internacionales para efecto de cuestionar pues, instituciones de derecho doméstico. Me refiero específicamente, por ejemplo, al tema de interdicción, a la posibilidad de quitar la capacidad jurídica a las personas con discapacidad, que la primera sala de la Suprema Corte ya ha declarado como inconstitucional. Entonces ahora sí creo que es bien interesante con la reforma que acaba de ser publicada el 7 de junio, pues que posteriormente se pueda dar ya en definitiva una expulsión del ordenamiento jurídico mexicano, el doméstico,
pues, de una institución que ha resultado en la discriminación y en la exclusión de miles de personas con discapacidades intelectuales y psicosociales, ¿no? O personas que tienen condiciones de salud mental, también conocido así, ¿no? Y eso, pues, me parece un gran avance en términos de la protección de derechos fundamentales por la vía jurisdiccional. Así es, nos ha cambiado afortunadamente el lenguaje, el discurso que se utiliza, las fuentes que se utilizan para la resolución de conflictos jurisdiccionales, y no ha sido la excepción el caso del derecho a la igualdad y no discriminación. Luna, un tema que también está vinculado ya con las personas con discapacidad y sus derechos es la igualdad inclusiva a la que se refiere el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿A qué nos referimos o a qué se refieren con esa igualdad inclusiva? Gracias. Bueno, hablaremos de igualdad inclusiva y creo que es interesante quizá llevar el tema para entender bien de qué se está hablando cuando hablamos de inclusivo y diferenciarlo de la integración o la segregación, que lo aterricemos a partir de la educación, ¿no? Me parecería más fácil a lo mejor de comprender o a ver si me explico mejor. No lo sé, desde los 70 en México, pero bueno, en muchas partes del mundo, digamos que las personas con discapacidad eran segregadas, apartadas, escondidas, siempre dentro de este sistema médico asistencialista en el cual se les observa como objetos de cuidado, que no pueden participar activamente en la sociedad, ¿no? Un poco como hablaba también en la pregunta anterior Carlos sobre capacidad jurídica y negar esa capacidad jurídica que el comité ya ha dicho que es inherente a todas las personas. Un pasito más allá se hizo con el modelo de integración, ¿no? Ahora hablando en la educación. Yo me acuerdo cuando estudié en España en la escuela pública, había personas con discapacidad en nuestras escuelas públicas, pero estaban integradas, digamos, andaban por ahí, pero eran al final las personas probablemente más buleadas porque nadie nos enseñaba a partir de la diferencia, la empatía y aprender de las diferencias, ¿no? El modelo inclusivo, que justamente abandona dentro de la educación, pero también en otros ámbitos, este modelo médico asistencialista que observa a las personas como objetos de cuidado y les da ese lugar que tienen como personas y con capacidad jurídica como cualquier persona. En la educación, si nosotros volteamos a pensar en este modelo inclusivo, en realidad ganamos todos, porque todos somos diferentes, todos tenemos capacidades diferentes y de la diferencia se puede aprender muchísimo, ¿no? O sea, al final creo que si volteáramos a dar este paso al modelo social e inclusivo, no solo en el derecho, sino desde la educación, podríamos tener una sociedad más empática, más comprensiva y que supiera trabajar con la diferencia para sacar el mayor provecho de la diferencia. Porque además, en el tema de las personas con discapacidad debe quedar claro, como dice mi colega siempre Mariana Díaz, que todos somos personas con discapacidad en potencia, ¿no? Que todos en algún momento de nuestra vida nos podemos encontrar con ciertos límites, simplemente rompiéndote una pierna. O yo hace un par de años cuando me embaracé mi cuerpo sufrió un cambio que me puso unos nuevos límites y unos nuevos obstáculos que en realidad si nosotros tuviéramos sociedades inclusivas que tomaran en cuenta el diseño universal de cara a la accesibilidad, lo que es accesible para una persona con discapacidad es accesible para todos. Si estás embarazada, si vas con tu niña con la carriola, si te rompes una pierna. Entonces creo que dejar ya este modelo médico-social, centrarnos en el modelo inclusivo desde la educación y desde las escuelas, es decir, convivir con personas con discapacidad, conocerlas, que ellos nos expliquen qué necesitan eventualmente, cuáles son los ajustes razonables. Y en este sentido también creo que la reforma ha dado un piso para operar, para caminar, para poder, como decía Carlos, eliminar figuras jurídicas que no tienen ningún tipo de criterio de igualdad y son totalmente discriminatorias, como el caso de la interdicción. Pero en ese sentido también es importante ir avanzando, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se hablaba de la interdicción, ahora es inconstitucional a raíz de un amparo concreto que se dio hace un par de años, pero en un principio fue
que había que hacer un estudio de convencionalidad, ¿no? Con aquel primer caso, no sé si se acuerdan de Ricardo Adair, una persona diagnosticada con síndrome de Asperger. Ese primer criterio, aún sucediendo en 2013 dentro del marco de la reforma, no fue, digamos, todo lo garantista o protectivo de los derechos humanos. Y en el sentido actual, por ejemplo, en el caso de la interdicción, todavía no se ha abandonado este modelo médico-asistencialista, porque, digamos, no tenemos jurisprudencia, tenemos un caso concreto, entonces en un amparo concreto se dijo que era inconstitucional, pero como bien mencionaba Carlos, necesitamos que esto pase a todas las autoridades en todos los ámbitos de sus competencias, por tanto también el legislativo tiene que eliminar ciertas figuras y volver a regular a partir de un modelo inclusivo que se base en un sistema de apoyos que justamente quiere decir eso, ¿no? Apoyar más o menos según las condiciones que cada quien requiera, pero acompañar y que siempre sea la persona, a partir de su capacidad jurídica, la que tome las decisiones y solo tenga los apoyos necesarios para poder gozar de esa libertad en un criterio de igualdad. Gracias. Así es, Luna. María Fernanda ya mencionaba los modelos que existen, Luna, para aproximarse a este tema, el modelo social, el inclusivo, y luego por qué se ha considerado, por ejemplo, la interdicción inconstitucional. ¿Puedes ahondar en ese tema, explicarnos en qué consisten las distintas aproximaciones? Las distintas aproximaciones, abordajes de la discapacidad o el tema específico de capacidad jurídica. Sí, de la discapacidad en general, y después hablaremos de la capacidad jurídica. Sí, claro. Bueno, estos, digamos, modelos de abordajes es una aproximación teórica en la que hemos intentado explicar como históricamente qué ha sucedido y cómo justo nos hemos aproximado al concepto de discapacidad, a las personas con discapacidad, pero nada más me gustaría primero dejar claro que pues en la actualidad conviven esos abordajes, ¿no? Encontramos esos abordajes presentes todavía. Se hablaba de un primer modelo de prescindencia donde las personas con discapacidad básicamente se les consideraba como una carga y como personas que no aportaban a la sociedad y entonces pues lo único que se podía hacer era segregarlas, ¿no? Institucionalizarlas, pues sí, recluirlas al ámbito doméstico, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, pues no se les permitía ejercer sus derechos, simplemente pues se les consideraba objetos de cuidado, ¿no? Entonces, después, pues se consideró, o sea, pasó a un modelo médico, ¿no? Donde tenemos esta concepción de que la discapacidad es una enfermedad o es una limitación que está en la persona y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que rehabilitar a la persona, hay que curarla, hay que darle tratamiento médico y entonces hablamos de hospitales psiquiátricos o de, como se llamaban aquí en México, estas granjas de rehabilitación y donde también se les daba capacitación, ¿no? Pero con esto lo que se buscaba era que la persona alcanzara este estándar de normalidad y que dejara de tener, digamos, la discapacidad, ¿no? Cuando pues vemos que puede ser una condición de vida, ¿no? Entonces, luego hablamos de este modelo social de la discapacidad, que lo que hace es tener una aproximación a la discapacidad donde se resalta que hay dos elementos presentes, así lo dice la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Por un lado, vamos a tener una deficiencia física, mental, intelectual, sensorial a largo plazo, pero no vamos a poner el énfasis ahí, sino lo vamos a poner en la interacción que esa deficiencia tiene con barreras sociales y cómo esa interacción se traduce en una exclusión o en una denegación de derechos. Entonces, en este modelo social no vamos a poner énfasis en cuál es tu diagnóstico o qué medicamentos requieres o qué tratamiento médico, qué rehabilitación. Digamos, sí existe el derecho a la salud, claro, el derecho a la rehabilitación, pero lo que nos dice es cómo vamos a aproximarnos a la discapacidad es poniendo énfasis en cuáles son esas barreras a las que las personas se enfrentan y que les generan esta exclusión. Y cómo entonces las vamos a eliminar, que eso nos remontaría a aspiración de que la sociedad esté hecha para las diversidades y entonces que todas las personas puedan estar incluidas, ¿no? Eso es lo que buscaríamos, eliminar esos factores del entorno, esas barreras que impiden esta inclusión, ¿no? Y pues también se ha hablado de este modelo de derechos humanos
en el que justamente lo que vemos es que pues las personas con discapacidad no son un objeto que requiere cuidado y protección como en una cosa pasiva, sino son personas que son sujetas de derecho y que necesitamos, igual que a todas las demás, garantizarles esos derechos, respetarles esos derechos y permitirles que tengan esta participación activa en la sociedad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Eliminando esas barreras a las que se enfrentan, pues que se traducen en esa exclusión y en esa denegación de derechos. Gracias, María Fernanda. Carlos, un tema también fundamental cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad es el reconocimiento de la capacidad jurídica. ¿A qué nos referimos con eso y cuál es la trascendencia que tiene el tema? Bien, este es uno de los temas que más polémica ha generado desde que se creó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y no significa otra cosa sino el reconocimiento de la personalidad, ¿no?, de los sujetos de derecho en un determinado país y pues el derecho a tomar sus propias decisiones, ¿no? Justamente uno de los principios básicos de la convención, es decir, uno de los valores fundamentales de esta convención es el derecho que tienen las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones, a vivir de forma autónoma y de forma independiente. Y eso, pues, sí implica necesariamente la posibilidad de ser un sujeto frente al derecho, ¿no? Es muy común que se haya distinguido entre lo que es ser titular de derechos y poder actuar sobre la base de derechos, ¿no? Pues quienes estudiamos derecho, justamente así nos educaron derecho civil, ¿no? La teoría del acto de Bonecase, por ejemplo, pues es la idea de que hay personas incapaces y personas capaces, ¿no?, en atención a su distinta condición. Pero el derecho a la capacidad jurídica es justamente eso, un derecho, y no tiene nada que ver con lo que en los hechos o como fácticamente los distintos tipos de capacidad mental que podamos llegar a tener, ¿no? Si somos más o menos inteligentes. La inteligencia es una cosa muy subjetiva todavía, es muy difícil, es muy controvertido poder decir quién es capaz o quién no es capaz, ¿no? Eso es precisamente la discusión que se tuvo cuando se adoptó el texto de la convención, pues fue precisamente que este examen de capacidad se hace solamente a personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido es discriminatorio. Si fuera genérico, pues se tendría que hacer a todas y a todos, ¿no?, cuando cumplimos 18 años, un examen de funcionalidad para ver si tenemos las competencias o la capacidad mental suficiente para decidir, y si no, se nos nombra un tercero que decide por nosotros. Eso que es tan básico para todo el mundo, la posibilidad de poder actuar, de poder hacer, de ser una agente moral, pues se le niega a las personas que tienen cierto tipo de discapacidades, ¿no? Puede ser a cualquier persona con discapacidad, por mecanismos formales o informales, hasta mecanismos formales como la interdicción, ¿no? Pero en general afecta mucho más desproporcionadamente a personas que tienen condiciones de salud mental, personas que pueden tener conocido, ¿no?, así designado como un diagnóstico psiquiátrico, ¿no?, por ejemplo, que pues sí, por las políticas de salud, ¿no?, sí se les priva de su derecho a decidir qué tipo de tratamiento quieren seguir, ¿no? Se les interna involuntariamente en una institución psiquiátrica, aunque sea en esos casos de crisis, como se conoce, y se les sigue un tratamiento que no han consentido. Y eso es una vulneración al derecho a decidir qué tipo de tratamiento de salud queremos seguir, ¿no? Esto es algo que actualmente se está discutiendo en México. Hay una tensión con una propuesta legislativa que fue aprobada por la Cámara de Diputados en la anterior conformación y que está siendo revisada por la Cámara de Senadores a efecto de ver si se mantiene esa situación. Pero, insisto, la capacidad jurídica es un derecho umbral, le llamamos, es un derecho instrumental porque es
justo lo que permite que tengamos el acceso a otros derechos. Si me quiero casar, pues necesito capacidad jurídica. Si quiero tener hijos, necesito capacidad jurídica. Si quiero comprar una casa, si quiero rentar mi auto, si quiero votar, ¿no? Todo eso pasa por el derecho a la capacidad jurídica. Entonces, por eso es tan importante, porque es un derecho umbral, un derecho instrumental para el ejercicio de otros derechos que se ven afectados con estos modelos o en legislación de salud mental o en legislación civil, en legislación del notariado, que restringe, ¿no?, la capacidad jurídica de las personas, ¿no? Por supuesto, la capacidad jurídica puede restringirse, pero con igualdad de condiciones para todos, ¿no? Por ejemplo, se podría restringir la capacidad jurídica, no sé, el derecho al voto, por ejemplo, cuando se condena a una persona como una pena, ¿no?, supongamos, o como, depende de los distintos modelos, pero siguiendo un procedimiento y nunca por motivos de discapacidad, ¿no? Insisto, el derecho a la capacidad, se tiene que distinguir entre lo que es la capacidad jurídica, que es un derecho, y la capacidad mental de las personas, que es otra situación completamente distinta. Es como hablar del derecho a la igualdad. Cuando hablamos del derecho a la igualdad, no nos estamos refiriendo a situación fáctica, no estamos diciendo que todas las personas son iguales, sino nos estamos refiriendo al derecho a la igualdad, al derecho a que todos sean tratados de la misma manera, ¿no?, con independencia de las diferencias que en la realidad podamos tener, ¿no? Que eso no puede ser pretexto para despojar a la persona de su derecho a decidir. Así es. Gracias, Carlos. Es momento de hacer un segundo corte. Les recordamos que estamos platicando sobre los derechos de las personas con discapacidad y también sobre el principio de igualdad y no discriminación. Mándenos sus comentarios a #JusticiaTV y a mi cuenta de Twitter, rmiembro1. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre los derechos de las personas con discapacidad en un marco más amplio sobre el derecho a la igualdad y la prohibición de no discriminación, conmemorando los 10 años de la Reforma de Derechos Humanos de 2011. Luna, si nos pudieras dar algunos ejemplos de buenas prácticas para combatir la discriminación, que implican, a veces conlleva modificación a legislaciones, a veces implica también ejercicio de presupuesto, pero ¿cómo podemos distinguir y cuáles son los casos que te parecen relevantes? Bien, aquí me gustaría empezar por romper un mito, ¿no? Existe esta falsa idea de que siempre todo lo que implica protección o garantía de derechos humanos implica un gasto por parte del Estado y una inversión también de presupuesto. Y eso no siempre es así, ¿no? Un poco retomando las intervenciones anteriores, cuando se hablaba de los diversos tipos de barreras, ¿no? Hay barreras normativas, barreras legales, barreras actitudinales, barreras sociales, ¿no? En ese aspecto hay muchas cuestiones de discriminación que se dan solo porque no se han a lo mejor observado o no se han analizado desde un punto de vista de educación inclusiva y de buscar hacer un mundo más acorde a todas las necesidades de todas las personas, ¿no? Pongo un ejemplo que a mí me sorprendió mucho cuando regresé a México y que es algo que ocurre en la mayor parte de Latinoamérica, ¿no? O sea, por ejemplo, los transportes adaptados, los coches adaptados, y hablo de una cuestión muy básica de dirección, freno y embrague, ¿no? O sea, las personas con discapacidad requieren una serie de adaptaciones. Por ejemplo, en Europa, ya desde mucho antes los países contemplaban en sus legislaciones internas normativas para la homologación de los automóviles para las personas con discapacidad pudieran llevar a cabo, tener acceso y tener una libertad en su vida igual que el resto de personas. En Latinoamérica me di cuenta, y en Europa, a partir de 2007, a reserva de que las legislaciones internas ya tenían sus normas, el Parlamento Europeo hizo una directiva para homologar en toda Europa esta cuestión, ¿no? Y eso no es algo que cuesta dinero. O sea, es simplemente decirle a Audi, a Fiat y a Ford que lo mismo que ofrecen y venden en Europa lo tienen que vender en Latinoamérica, ¿no? Yo lo que observé llegando a México es que muchas de las personas que tenían acceso a ese tipo de vehículos era o porque eran vehículos exportados
o porque sus mecánicos de barrio hacían algún tipo de ajuste un poco así arcaico a su manera, lo cual pone, por supuesto, en peligro, limita el derecho de circulación libre de todas las personas con discapacidad, pero también nos pone en peligro al resto de conductores, ¿no? Si no hay una homologación clara en este tipo. Y eso no es una cuestión que le cueste, por ejemplo, dinero al Estado, ¿no? Que el Estado homologue y diga, ustedes, como empresas automotrices, tienen la obligación de ofrecer en mi territorio lo mismo que ofrecen en otras fronteras, por ejemplo. Y todo esto regresa un poco a esta cuestión de la inclusión, la educación inclusiva, y entonces ir eliminando barreras actitudinales o sociales que no sería muy difícil eliminar si las observáramos y les diéramos valor, ¿no? Lo dejaría aquí, luego hay obviamente muchísimos ejemplos de otras buenas prácticas, pero sí creo que por lo menos eliminar este mito de que todo lo que se tiene que ver con derechos humanos o con derechos de las personas implica una erogación demasiado dura para el Estado y por eso no se puede atender. No, hay muchas maneras de observar y de generar políticas públicas transversales que busquen este criterio de igualdad y no discriminación en todos los ámbitos. Gracias. Muy bien, Luna. María, un tema también importante que no podemos dejar de mencionar es cuando confluyen más de 2 o 3 condiciones que ponen a una persona en una situación de vulnerabilidad. Podría ser la discapacidad y la edad. Y esto ha llevado también a adultos mayores, ¿no? Me refería a una perspectiva interseccional de cómo analizar, cómo aproximarnos cuando existe más de una condición en situación de vulnerabilidad. ¿Qué es la perspectiva interseccional? Sí, pues justamente es un enfoque que nos obliga a ver que puede haber muchos motivos de opresión a una persona, ¿no? Es algo que se tiene que analizar en el caso concreto y pues bueno, justamente este término surge como una crítica al movimiento feminista, que era un movimiento que pues estaba poniendo sobre la mesa las opresiones que vivían las mujeres, pero básicamente se estaba teniendo en cuenta las mujeres blancas, ¿no? Entonces llega el movimiento feminista de mujeres negras que dicen a nosotros no nos afectan de la misma manera estos problemas y, por ejemplo, ahí vamos viendo cómo se puede jugar con otras condiciones, ¿no? No afecta de la misma manera un problema a una mujer que a una mujer negra, que a una mujer negra lesbiana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en el caso de la discapacidad, podría poner el ejemplo de este tema de la denegación de la capacidad jurídica, pero también en un contexto de un juicio de guardia y custodia, pues no va a afectar de la misma manera a una mujer que a un hombre las normas. En el caso de las mujeres vamos a ver que están estos estigmas y prejuicios de cómo o quién es una buena madre, cómo se debe ejercer la maternidad, por ejemplo. Pero si le agregamos que es una mujer con discapacidad, entonces va a haber otro tipo de prejuicios, ¿no? Sobre, por ejemplo, una mujer con una discapacidad no puede controlarse a sí misma, cómo va a educar a otra persona, si ella es una niña, cómo va a cuidar de una niña. Entonces vamos a ver que son prejuicios que no están presentes porque es mujer, sino porque es mujer con discapacidad. Entonces ahí vamos a hablar de ese cruce de condiciones, de ese cruce de opresiones, y podemos ver en casos específicos que pueda haber otros cruces que haría necesario hacernos preguntas sobre cómo puede haber esta situación de desigualdad y qué medidas se requieren específicas para nivelar el piso o para asegurar ese ejercicio de derechos, ¿no? Entonces, en la discriminación interseccional o en esta perspectiva interseccional, lo que buscaríamos es no solamente enumerar digamos, las características o las condiciones de la persona, sino ver cómo se le va o se le impacta de manera diferenciada por existir este cruce de condiciones para tomar medidas específicas que realmente generen esta igualdad. Muy bien. Carlos, ¿cuáles son los retos actualmente que estamos enfrentando en México? Me imagino que son amplísimos, deben ser muy complejos. ¿Cuál llama tu atención para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad? Bueno, creo que uno de los retos es hacer un
una aproximación más integral, ¿no? De cómo implementar los distintos derechos en las distintas áreas. México, desafortunadamente, no ha armonizado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en todas las áreas de la política pública, y me referiré a una en específico que me parece que sería urgente que se abordara, que es el tema de la violencia contra las personas con discapacidad, señaladamente la violencia contra las mujeres con discapacidad, ¿no? Hablando de interseccionalidad, como mencionaba María Fernanda, pues precisamente, como sabes, tenemos un sistema nacional para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que no incluye a las mujeres con discapacidad. Nosotros hicimos un informe el año pasado, en junio, en el que exploramos qué porcentaje de refugios para mujeres con discapacidad son accesibles para mujeres, refugios para mujeres víctimas de violencia son accesibles para mujeres con discapacidad. Y nos encontramos que incluso desde documentación oficial, el 80% de estos refugios no son accesibles. Los procedimientos específicos, los procesos penales, todavía tienen una agenda enorme por lo que hace a su accesibilidad, ¿no? Para que una mujer con discapacidad pueda participar con efectividad en estos procedimientos, pues es complejo. No hay suficientes intérpretes de lengua de señas para, por ejemplo, las mujeres sordas. Y, en fin, hay ahí un hueco enorme que sería necesario que se revisara, ¿no? Hoy por hoy está en discusión en el Senado también una reforma a la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y sería muy importante que se introdujera el componente o la perspectiva de las mujeres con discapacidad. Una serie de organizaciones de la sociedad civil hemos presentado una propuesta de enmienda a esa reforma que está en curso para efecto de introducir este componente explícitamente, ¿no? Y al igual en otros sectores en el tema de salud mental que estuvimos discutiendo en el bloque pasado, también hay iniciativas y propuestas que no están armonizadas con los estándares de la Convención, que autorizan, como ya lo está haciendo, como ya actualmente está en vigor, la coerción psiquiátrica hacia personas con condiciones de salud mental. Y esto, bueno, evidentemente tiene que ser ajustado con la Convención. Recientemente la OMS hizo un lanzamiento el pasado 10 de junio apenas para efecto de que los países ajusten su legislación en materia de salud, específicamente de salud mental, para adecuarla con los contenidos de la Convención, señaladamente para proteger a las personas contra violencia psiquiátrica, ¿no? Que es algo muy común que ocurre en nuestro país y en el mundo. Recientemente Human Rights Watch también sacó un informe sobre el fenómeno del encadenamiento de personas con condiciones de salud mental, y tristemente México no se libra de esa práctica. Encontramos casos en algunos estados de México, específicamente en Puebla, en los que se recurre a esa práctica tan extrema que evidentemente no está autorizada por el marco legislativo, pero no hay mecanismos de supervisión, pero sí está propiciada en alguna medida por estas prácticas, ¿no? La idea sería reformar este modelo para que realmente todos y todas puedan tener derecho a la salud y no estar en esta situación tan compleja que resulta violatoria de los derechos más básicos de las personas. En general, México necesita un cambio, una armonización más puntual en este tema. Muchas gracias. A ti, Carlos. Bueno, es momento de hacer una última reflexión final, conclusiones de nuestra última ronda. Tenemos algunos minutos. Luna, si quieres empezar, por favor. Bien, solo dos titulares para cerrar. Los derechos humanos son mínimos, o sea, es un piso mínimo, siempre se pueden mejorar, los estándares internacionales solo nos dan los mínimos. Y dos, hablando un poco de esto de las categorías sospechosas, el Estado no es el único sospechoso. En temas de igualdad y de no discriminación, todos somos sospechosos, todos tenemos que voltear a vernos cómo actuamos, cómo ejercemos violencia, ya no solo con las personas con discapacidad, sino con la persona que trabaja en tu casa, sino con la persona, o cómo actúas si te estacionas en un sitio para personas con discapacidad, ¿no? O sea, tenemos que voltear a vernos. El cambio de mentalidad
no se da de la noche a la mañana, no se da solo con reformas y cambios de nomenclatura, se tiene que dar desde las personas y por eso la educación inclusiva es fundamental para que todas las personas cambiemos nuestra manera de actuar en este aspecto. Gracias. María Fernanda, tu conclusión, reflexión final, por favor. Sí, pues más o menos en el mismo sentido que Luna, creo que para garantizar y hacer realidad el derecho a la igualdad y la no discriminación hay que entender, incorporar en nuestras vidas que la humanidad es diversa, ¿no? Y por lo tanto necesitamos crear sociedades inclusivas en donde todas y todos tengamos cabida, y para eso pues justamente existen estas obligaciones derivadas del derecho a la igualdad y la no discriminación, que no solamente aplican a gobierno, también implican a empresas, a particulares, ¿no? Entonces, pues justo yo también invitaría a hacer esta tanto toma de conciencia de que reflexionemos cómo la diversidad aporta a la sociedad y nos aporta a todas y a todos, y además que hagamos esta reflexión de cómo o de detectar si nosotros hacemos estas distinciones y si esas distinciones están justificadas o no. Pero ya quedamos, si estamos haciendo distinciones con base en estas categorías sospechosas, pues sospechemos que son arbitrarias y son injustificadas y entonces tendríamos que hacer un cambio, ¿no? Entonces, esto pues abarca la toma de conciencia que está en todas y en todos y cuando sea necesario, pues hacer estos ajustes. ¿Para qué? Pues para que todas las personas podamos acceder a los mismos derechos. Sí, sin duda, creo que uno de los temas recurrentes en el programa es la necesidad de un cambio cultural. Tanto en este como en otros programas hemos mencionado y creo que los especialistas en cada una de las ramas de los derechos que tocamos aquí pues enfatizan la necesidad urgente del cambio cultural en México para empezar a proteger nuestros derechos y que afortunadamente creo con la reforma de derechos humanos las cosas empiezan a cambiar. Carlos, ¿cuál es tu conclusión o reflexión final? Bueno, yo diría y pediría al público que reflexionara cuántas personas con discapacidad conoce y cuántas personas con discapacidad son muy cercanas a su entorno familiar, ¿no? Porque, como lo señalaron con anterioridad, pues la discapacidad es una manifestación más de la diversidad humana y muchas personas adquieren discapacidades en el curso de la vida. Y una cosa importante creo que habría que señalar que es la inclusión de las personas con discapacidad beneficia a todas las personas en términos de una sociedad más plural, una sociedad que reconoce las diferencias de una manera muy importante y pues finalmente una sociedad más tolerante, ¿no? Una sociedad que se maneja justo con los principios de inclusión. De ahí que sea tan importante exigir que las personas con discapacidad sean incluidas, porque la inclusión de ellas redunda en la inclusión de todas y todos, ¿no? Que podemos tener una discapacidad en el curso de la vida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues gracias a ustedes tres por haber asistido. Creo que ha sido un programa muy rico de contenido. Nos quedamos con muchas reflexiones y temas pendientes para los próximos programas. Recordarles a quienes nos ven que este es un programa más de la miniserie sobre la reforma de derechos humanos de 2011, una reforma que vino a revolucionar, a cambiar nuestro sistema jurídico mexicano. Hay muchos retos pendientes como la apropiación de los derechos por parte de las personas, de los ciudadanos, y el objetivo, entre otros, de estos programas es precisamente la difusión de la cultura de los derechos humanos. También recordarles que nos manden sus comentarios a mi cuenta de Twitter rmiembro1 y a #JusticiaTV, y que este programa se realiza en colaboración entre Justicia TV y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Bueno, pues sin más, me despido y les recuerdo mi nombre, Roberto Niembro, y nos vemos la próxima semana.
Bye.